estamos? Francisco, lo logramos. Por favor, mil disculpas, 1.000.000 de disculpas a todos. No, Apreté todos los botones no que te fueron preocupes. apareciendo. Y No, mil disculpas, yo una calculo. descortesía. Ay, qué alegría, Francisco. Para mí, no sabes, sumado a los nervios que da Me estar imagino. Yo te contigo escuchaba, aparte, yo te en vivo escuchaba en una hablar, charla. como la persona que, pobre, tiene que llenar un espacio. Mientras yo apretaba todos los botones que podía encontrar. Muchas Es gracias, que bendiciones a todos te, y gracias por la te paciencia. cuento, no. Primero, es re estresante este tema del vivo, ¿viste? Pensar que nosotros hablamos por teléfono, chateamos, ¿viste? Todo, y todo parece simple, pero en el Es momento que así. tenés que estar así como Obvio. ante la cámara, ¿cómo Ahora cuesta? les ¿Cómo digo, cuesta? no sé qué apreté al final, No importa, la cosa, pero por ahora no apareció. vuelvas a apretar nada y vamos a pedirle al universo que quede grabado, si no, hago una promesa, vamos a hacer un Zoom y lo vamos a grabar para que quede grabado en Ningún caso de que no problema. quede, porque les cuento, Francisco es amigo del corazón y del alma, pero además es mi maestro como desde el año 2008, no sé. Siempre me acuerdo el primer taller que hice contigo, que fue el de magia lunar, que me hizo ¡pum! Qué La bueno, cabeza qué bueno. me explotó con ese taller y yo dije, wow. Y ahora, Francisco, quiero que te presentes, porque Bueno, con no te voy a gusto. presentar yo, algo estuve diciendo, pero presentate. Francisco Yo mientras Stiglitz, apretaba todos los bienvenido. botones, apretaba todos los botones que no sabía para qué servían, te iba escuchando mientras. Primero te agradezco, Gabriela es una amiga, durante un tiempo compartimos un espacio ella dispone en Montevideo, disponía en ese momento de difusión, donde dábamos cursos. Y bueno, quiero agradecerte, Gaby, tu invitación afectuosa de siempre y a todas las personas que están presentes también que espero puedan disfrutar de las cosas que vamos a compartir hoy. Gracias y bendiciones para todos. Bueno, presentarse, vamos a hacerlo de este modo, como más o menos siempre digo lo mismo. Yo me dedico al estudio, a la difusión y a la práctica de las ciencias de lo que se llama el hermetismo cristiano. O sea, las 4 grandes ciencias del hermetismo, que son la astrología, la alquimia, la magia y la cábala, en un marco crístico. Esto tiene innumerables formas de ser aplicado, desde la elaboración de elementos, talismanes, la astrología vinculada con el mundo angélico, por supuesto el tarot, que es el libro sin palabras que expresa todo el contenido de lo que es el hermetismo, sobre estos elementos de conocimiento. Tuvimos la bendición de ir editando en el tiempo distintos libros, un manual de tarot que está con lo que podríamos llamar un mazo restaurado, porque es un mazo de tarot marsellés elaborado, ahí está. Y esa es la Yo tengo primera edición que salió, yo la tengo la versión primera, primera. el papiro, la versión Hace tantos papiro. años que es mi guía. La versión Gracias por moderna entenderlo. está más moderna, está en negro, pero bueno, Bien, básicamente este es uno de está ellos. muy bien. Tenés unos cuantos, Hicimos tenés el libro de las vírgenes sí, negras, el libro de el las Vírgenes de Negras, que es sobre el simbolismo de lo alquimia, femenino, también el libro de magia, Manual de Alta Magia, el libro de talismanes, que salió ahora hace poquito. Bueno, y en torno a esto surge el tema de los números, ¿no? El tema que es el que nos convoca, pues tu tema, Gaby, los números, la numerología, y por ahí ya poniendo un poco la cuchara en la temática, tenemos que sí, recalcar el tema del valor del número, fuera de como lo podemos pensar hoy, el número pensado solo como para sumar y restar y para hacer cuentas, el número en su condición vinculada a lo que podríamos llamar lo cuantitativo, ¿no? Para hablar de lo exactamente. cualitativo, ¿no? Lo cualitativo Francisco, del a mí me número. gustaba, yo quería decir algo antes de que empieces con la temática, que la idea también que a mí me surgió para hacer este tipo de charlas es justamente
para darle ese valor a la numerología que tiene como ciencia sagrada, Bien, como una bien, disciplina bien, sabia, precisa, certera, que a bien, veces a veces todavía está el concepto de que sumo mi fecha de nacimiento y soy un número y claro, bueno, y me quedo con esa información, ¿no? Y en realidad ok, nosotros, a partir de la numerología, podemos hacer un mapa. Ese mapa está compuesto por varios números y esos números en su juego, en su dinámica, hacen esa información que de alguna manera nos revela a nosotros desde nuestra conexión cósmica, ¿no? Entonces, tal bueno, cual. bueno, el live pasado me habían preguntado, bueno, ¿cómo hago para hacer los cálculos? Y bueno, a veces los cálculos se pueden hacer rápidamente sumando la fecha de nacimiento, pero no es el caso de la clase de hoy o de la charla de hoy, en donde Francisco va a hablar de la numerología vinculada a la cábala, vinculada a los planetas. En realidad vamos a ver una correlación entre números y planetas y para hacer esta correspondencia nosotros vamos a necesitar un estudio nomástico. Un estudio Así nomástico es es. el estudio que es a partir del nombre y realmente no es algo que se pueda enseñar en una charla de 1 hora, 45 minutos y así rápidamente. Pero, bueno, el concepto que queremos dejar es este, ¿no? De que, bueno, que en la numerología se puede profundizar y que es una ciencia hermética también. Y Tal bueno, cual. ahora ahí vamos, Francisco. Ujú. Buenísimo. Es lo que los antiguos consideraban que todo conocimiento espiritual era una ciencia y un arte. O sea, hay reglas que estudiar y comprender y utilizar, y a su vez en esa utilización hay un arte que tiene que ver con el desarrollo individual de la posibilidad de practicar esa ciencia. El estudio del nombre, que es, como vos dijiste, o sea, poder llegar a obtener a partir del nombre un número, es lo que llamamos la onomástica, es el estudio de los nombres. En la tradición del hermetismo, como lo trabajaban los maestros antiguos, la regla implicaba, entre otras cosas, la sumatoria del nombre del padre, de la madre, de la persona, y todo esto viene a terminar decodificándose en números, pero que a su vez esos números terminan teniendo relaciones con planetas y con signos, entre otras cosas. En la numerología que nosotros aplicamos, incluso también del nombre extraemos, por ejemplo, uno de los 22 arcanos del tarot, es otra matriz numerológica, y usamos el simbolismo del nombre, del cual, por el valor numérico de las letras, que es distinto el que aplicamos al que se aplica en la que podríamos considerar una numerología Es, pitagórica. eso es lo que quería también decir, que para este estudio nomástico que vos vas a hacer, nosotros tenemos que hacer correspondencia numérica con el alfabeto hebreo, con las letras Así es, hebreas, y no con el alfabeto latino, que es el que usamos habitualmente para hacer numerología pitagórica o numerología humanista. Entonces ahí ya empieza a cambiar la así es. historia. Una pregunta, Francisco, ¿los nombres de los padres se incluyen con nombre de pila o se incluyen solo con apellidos? No, con los apellidos. Incluso Los apellidos. hay una forma de aplicar los apodos, los sobrenombres, ¿no? Ahora, Perfecto. el trabajo Acá completo, cabe decir que si a alguna persona le queda el interés, tiene que consultar un experto que le haga la numerología de este tipo, porque esto sí, no es, sí. si no sabes hacerla, No, 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 es otra pero matriz de trabajo. igual lo importante es ver la correspondencia entre el número y el planeta, porque eso sí, eso está codificado en lo que es la memoria colectiva o en lo que es cómo está formado el cosmos. Entonces, esa Totalmente, correspondencia va a estar sí o sí siempre. así es. Y el tema sería que lo ideal es poder trabajar este estudio onomástico, porque vuelvo un capítulo atrás. La tradición dice que el creador hizo todas las cosas usando número, peso y medida, ¿no? Número, peso y medida. Y hay dos grandes matrices
simbólicas para comprender el alma de quien encarna. Su nombre, tanto desde lo etimológico, que quiere decir, desde el estudio numerológico del nombre, y el mapa natal de la persona, que es un registro de la posición de los planetas en el momento de la persona inhala por primera vez, y es la idea esta de que el mapa del cielo, el mapa natal, es un registro del alma, es un registro celeste del alma que encarna. Cuando hablas del mapa natal, estás hablando de la carta astral, lo que la gente llama la carta, claro, bien, claro, la carta astral, que la carta astral del día de nacimiento deberíamos decirle carta natal, mapa del cielo, o también técnicamente se llama radix, que quiere decir raíz. Entonces, esto que me va a dar también, que si yo utilizo un estudio numerológico del nombre que me va a terminar dando esos números, planetas, esos planetas a su vez tienen una ubicación en mi mapa natal específico. O sea, los números, la idea sería un poquito esta. Como Dios hizo todo con número, peso y medida, los números son una expresión simbólica de determinadas energías, ¿no? Entonces, cada planeta tiene números que le son propios. Primero tienen un número, saben que la astrología tradicional considera que los planetas, a pesar de que hay muchos, hay 7 que son los planetas que podemos llamar sagrados. Porque esto tiene que ver con algo de la numerología sagrada, que es el sagrado septenario. El sagrado septenario. Estaríamos hablando de 5 planetas, el Sol y la Luna. Así es, que para la astrología son todos planetas. Para la astrología son todos planetas. No sería un satélite, son todos planetas. Bien. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna, este es el orden tradicional en que se los ubica, o sea que ya le podríamos darle, si quisiéramos, un número por orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿no? Pero luego los planetas tienen muchas relaciones con números que les son propios. Por ejemplo, todos, o quizás no todos, oímos hablar de los cuadrados mágicos, que son formas que se utilizan en la magia para elaborar talismanes en torno a cuadrículas sobre las que se ubican números. Estos cuadrados mágicos son talismanes, son elementos movilizadores de energía. Todos están vinculados también a nombres de Dios cuyas letras sumadas suman determinado nombre. Y ahí, y en su sumatoria en números suman números maestros. Claro, suman números maestros, suman números que siempre, ¿cómo se dice?, están en correlación con ese mismo número. Por ejemplo, todos los nombres de Saturno suman 3 o múltiples de 3 o vinculados al 3. Júpiter 4, vieron que dimos este orden, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. 3 para Saturno, 4 para Júpiter, 5 para Marte, el 6 para el Sol, el 7 para Venus, el 8 para Mercurio y el 9 para la Luna. Estos números, en la relación numerología, pensando el número como un elemento que expresa una vibración específica, tienen mucha implicancia también para el uso mágico y el uso incluso en el trabajo con ángeles o el uso ritual. ¿Por qué? Porque esto a su vez se asocia también con lo que en la magia se llaman los ritmos, que es cuántas veces se debe hacer algo para que algo esté en concordancia con determinado planeta, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer Saturno, que es el planeta que tiene que ver con el cortar, separar, poner un límite, la profundidad, bueno, tiene que ver con el número 3. Entonces, por ejemplo, se hacen ritos que son de 3 días. Para el Sol, que es el número 6, se hacen ritos de 6 días, y así sucesivamente. Este sería la primera matriz con respecto al número planeta que podemos usar. Pero después en la numerología... Francisco, sí. te hago una pregunta. Y esto lo que tiene que ver con nosotros es que a partir de nuestro nombre, nosotros se genera una interacción de ese número con el nombre que nosotros tenemos. ¿Bien? Finalmente, el nombre te tiene que dar un planeta determinado. El nombre te tiene que dar un planeta.
al cual Entonces, llamamos cuando estrella nosotros ya estamos dominante. trabajando en la frecuencia de ese planeta, ya estamos Ujú. moviendo algo que tiene que hacer a nosotros, que Sí, hace a nosotros, lo a que nuestra ocurre es que los expresión. 7 planetas están en mi mapa, más allá de que en mi nombre me va a dar un planeta, los 7 planetas están en mi mapa natal. Y los siete Todos. planetas, Eso es todos. O cierto. sea, no es que Todos. uno dice, Sí, cuando yo digo, por ejemplo, soy de Escorpio, que no es mi caso, pero si lo dijera así, lo estoy diciendo en la mm, posición de soy. Tengo el sol, pero yo puedo exactamente. tener Saturno en Acuario, Marte en Aries. Y esto implica también que las características de mi forma de pensar, sentir, hacer, moverme, todo esto está expresado por planetas y yo puedo trabajar la dinámica, porque también me dice, bueno, yo soy quien soy, ¿y qué hago con lo que soy? ¿Me tocó esto en suerte? No. El mapa natal No, también es un registro de cómo trabajar esto que soy y madurarlo. Ahora, exactamente. cuando uno decodifica la relación letra, número, planeta, los planetas son 7, los números naturales, las unidades son solamente 9, ¿no? Entonces, lo que se utiliza es que se decodifican los números, uno para cada planeta, salvo para el Sol y la Luna que se adjudican 2. Que se adjudican dos. Así es. Entonces va a dar, por ejemplo, esta adjudicación, que cuando uno la escucha podría parecer azarosa, tiene que ver con cuestiones profundas que la tradición adjudicó a cada número, y voy a dar el orden para que podamos tenerlo presente. Mm, A Saturno se le adjudica el número 8, mm. a Júpiter el 3, a Marte el 9, al Sol 2 números, el 1 y el 4, El a uno y el Venus el cuatro. 6, a Mercurio el 5 y a la Luna el 2 y el 7. Y el Doy 7. unos ejemplos muy sencillos. Por Mm, ejemplo, ¿por qué los magos antiguos le adjudican a la Luna el 2 y el 7? Porque es la segunda luminaria, es el reflejo del 1, que es el Sol, y a su vez el 7, que está ligado a la partición del ciclo lunar, que es 28. Vieron que nosotros tenemos el ciclo, o sea, la lunación de luna las nueva a luna lunaciones en nueva, 28 días. son, claro, cuando uno cuenta la semana, en realidad son un poquito Ujú. más, pero las fases son 4 semanas de 7 días, que es la fase nueva, creciente, llena, Exacto, menguante, ¿no? Entonces, exacto. el 28 y su partición en 4, que es la semana, le corresponde estar ligada a la luna. Y así, por ejemplo, otro ejemplo, Venus como el número de la atracción de lo que se atrae como Mm, contrario, al ser el 6 es 2 veces el triángulo, como lo vemos en la estrella de 6 puntas. ujú. Es un Lo, doble lo, 3. Así es. Y Mercurio, por ejemplo, que es el planeta mixto, es la fusión de los dos primeros números pares e impares, el 2 y el 3, El ¿no? 2 y Que el sería el 3. 5, sí, Sí, porque porque es un el 5. número, el 1, y porque el 1 no es número todavía, para decirlo de algún modo. O sea, si solo el 1 también es la totalidad de todos los números, ¿no? En el 1 está la unidad que todavía no fue diferenciada, pero es la base de todos los números. Está Entonces, el potencial, pero no se activa hasta que no está el 2, ¿verdad? Que se así es. encuentra, Hasta que no hay 2, no hay números, para decirlo hasta que así. no hay 2, no hay número. Así es. Perfecto. Lo que me parece interesante, Gaby, Mm, es poder solamente permitir que podamos intuir, porque no nos lo permite el espacio. sí, Justo se unió alguien que se llama Sol y Luna, que es de lo que estábamos hablando. Que hoy nosotros estudiamos Gaby. todas estas ciencias las estudiamos como separadas, como que no logramos encontrar puentes de conexión o vínculos de conexión. Entonces, y no quiero que suene como una crítica, pero sí, cuando yo era muy joven sentía que algo no como que en cada habitación tenía cada cosa, y que esto no era como se hacía normalmente en la antigüedad, no puede haber una estantería para el tarot, una para la astrología, una para la numerología, todo esto tiene
es una misma enseñanza a la cual yo puedo unificarla porque en realidad están unificadas. Entonces, poder lograr una síntesis, por ejemplo, entre mi mapa numerológico y mi mapa natal, o sea, mi estudio onomástico y mi estudio de mi mapa natal, me puede permitir darle una síntesis, una unidad, porque incluso yo de ahí también voy a extraer nombres de ángeles, potencias personales. Entonces, el trabajo es infinito. Y está Y el también, tema... Sí. No, lo Gaby, te escucho. importante también creo que a partir de esta información que se nos da, nosotros podemos ver nuestros potenciales y también podemos ver nuestras debilidades, ¿no? Y ahí, Ambas. bueno, ahí estás vos haciendo talismanes que nos, Intent- intentando acomodar las energías, ¿no? Cuando bueno, hay esto algo que sí, no está tan bien aspectado en una carta. esto que vos decís, en el trabajo espiritual, en esta forma, le llamamos rectificar. ¿Qué quiere decir? Rectificar. Esto sería así, imaginémonos que somos un instrumento de 7 cuerdas. Ujú. Cada cuerda para que dé la nota afinada no puede estar ni muy tensa ni muy floja. Una persona, voy a dar un ejemplo, muy iracunda tiene el planeta Marte demasiado fuerte la cuerda y lo tiene que aflojar. Una persona que es muy temerosa tiene el planeta Marte muy débil, la cuerda la tiene que ajustar. Todo tiene que encontrar el punto de afinación exacta. Y ese punto de En afinación ese punto exacta, de equilibrio es donde está la coherencia, ¿no? sí, y no solamente sería equilibrio, sino que sería el tono apropiado para que eso sea saludable para mí y para todo el mundo, ¿no? Bien. Entonces, Te hago y una pregunta, también, sí, Francisco. El tono de cada vibración, ¿de alguna sí, manera está dependiendo de las que tienes cerca? de las otras personas, me decís. De las otras, no, de las otras vibraciones que uno también tiene, Sí, se como dijimos relacionan al en especial, principio. sí, sí. En especial, por ejemplo, en un mapa natal tenemos que ver que los planetas, que a su vez son números, que a su vez son energías, que a su vez son ángeles, en cada mapa natal se están relacionando de un modo distinto. Eso tiene mucho que ver con lo que en la astrología se llama aspectos. Los Cómo ellos, aspectos. por ejemplo, se quieren o se rechazan, se Ujú. favorecen o se dificultan entre Bien, yo en ellos, ¿no? numerología también trabajo eso como muy importante, que son los aspectos. También una realidad que es que la vida implica que trabajamos muchas cosas en detrimento de otras. O sea, la, la madurez implica ir metiéndonos en todas las habitaciones a ver qué pasa. Lo que suele pasar es que la persona afectuosamente desarrollada está, generalizo, Sí, profesionalmente estamos frustrada, hablando de y la que generalidades. está profesionalmente desarrollada se siente sola. Y digo, como que hay aspectos de nuestra persona que fueron como siendo más capitalizados que otros y siempre suele quedar como un área un poquito, un poquito olvidada. Otro tema de los números con respecto a los planetas es el tema de los ciclos. O sea, los ciclos ya pensados como cantidad en torno a cuánto tiempo tarda un planeta, por ejemplo, sería un poco esta imagen, y acá aparece el número en torno a lo cuantitativo, pero no desde un lugar de otra vez de sumar y restar, sino que la idea sería esta. ¿Cuánto tarda algo en generar el proceso completo de poder manifestarse plenamente? Ejemplo, ¿cuánto tarda una persona en una mujer en engendrar un niño? 9 meses promedio. ¿Cuánto Ujú. tarda el árbol de no sé qué en dar sus primeras flores y frutos? Tanto. ¿Cuántas primaveras va a tener que soportar algo? El cuánto tiempo vinculado a los ciclos
tiene que ver con los números, la cantidad de veces que un planeta va a pasar por un lugar. Esto, por el mismo lugar. Esto se llama revoluciones. Por ejemplo, la Revoluciones, revolución sí. solar es un año. De un año, por ejemplo. Así es. Y la luna, por ejemplo, La luna un cada mes. 28 días cumple su Así es. ciclo. Entonces, estos números también tienen una gran implicancia, porque también expresan cuestiones simbólicas profundas. Por ejemplo, esto de que Saturno te va a atravesar por el mismo lugar que estaba cuando naciste, o sea, va a ser la misma revolución a los 28 años y medio. Fijémonos también que ahí se generaliza porque no es exactamente, pero el número sigue estando ahí, un número clave que es el número 28, ¿no? Porque 28 días la luna, 28 años Saturno, ¿no? Entonces, los números en la relación con el cielo son centrales, o sea, cada planeta está ligado a determinados números que expresan y nos hablan de la energía de estos mismos planetas, nos hablan de cómo podemos acercarnos a esta energía planetaria a partir del conocimiento del número, cuánto tiempo, porque también tanto para la magia como para la alquimia, los números, el tiempo no está marcado por lo civil, sino por lo astrológico, por el movimiento de los planetas. O sea, el cielo es el reloj cósmico que debemos observar. Solsticios, equinoccios, la posición. Entonces, esto de cuántas veces un planeta debe pasar por un lugar para que ese proceso haya nacido, crecido, madurado y culminado, es sumamente importante de entender y de conocer. Por ejemplo, la partición, otro número ligado, el 28 está muy ligado a la luna, porque por ejemplo, la subdivisión del zodíaco con 28 porciones se le adjudica a cada uno un ángel vinculado con la luna, que llaman moradas de la luna, ¿no? Entonces, todo esto que podría parecer muy azaroso o arbitrario está expresando formas en las cuales se manifiesta la energía planetaria a través de sus números. Y acá aparece otro elemento fascinante, maravilloso, profundo y elevado, que es el tarot. ¿Dónde? Por ahí uno piensa en el tarot y piensa obviamente primero en sus imágenes. Yo digo, Claro. la emperatriz, pienso en la figura de la mujer alada o el ángel sentado, pero a su vez cada arcano, que son las figuras se llaman arcanos, va a tener un número donde se expresa a partir del número lo mismo que el dibujo o el simbolismo quiere expresar. Y a su vez también tienen relaciones con los planetas. Por ejemplo, a la emperatriz se le adjudica el número 3, que corresponde a Venus, a la papisa el número 2, que corresponde a la Luna, a Júpiter el número 4, que corresponde al emperador, así sucesivamente. También hay una forma de trabajar numerológicamente el tarot que implica utilizar el mismo tarot como matriz numerológica, donde también se puede aplicar en las relaciones con el propio mapa natal, también incluso con el nombre propio, ¿no? Lo que me interesa recalcar, ahí es cuando nosotros desde la numerología hablamos de bases, ¿no? De base 9, de base 12, cuando estamos trabajando, haciendo correlación planetaria, claro, con los signos, y de planetaria base 7, en realidad base 9 también, porque hay dos que los repetimos, después con la relación con los signos en base 12, y en base 22 cuando estamos trabajando conjuntamente la numerología en referencia a lo que son los arcanos del tarot, como vos lo estabas nombrando. Pero ahí también los arcanos hacen referencia a las letras hebreas, están vinculados a los planetas y a los signos. Entonces, cuando queremos acordar, estamos dentro de un gran sistema, ¿no? Donde todo se mueve junto y todo afecta a todo. Entonces,
bien esa es la dicho palabra correcta. por vos, ¿no? Cuando uno quiere conocer cómo funciona esto, tiene que saber de todo, ¿no? Vos sabés que yo he estudiado contigo, bueno, en otras oportunidades con otras personas también, pero tarot, astrología, y a mí me preguntan, ¿trabajás? ¿Haces eso? No, pero lo tengo que saber, porque para trabajar bien con los números, ese contenido lo tengo que tener. Tal cual, tal cual. Por lo menos también entender que si yo no lo dispongo, existe. O sea, esto que digo, que no son compartimientos estancos y que hay relaciones que yo puedo desconocer, ignorar, pero que están ahí. Y que si Exacto. yo voy manejándolas todas, voy logrando un enriquecimiento que me ayuda. Pues finalmente creo que una de las grandes... eh, Y eh, podemos ampliar, digo, vamos al cuaternario y trabajamos con los elementos, digo, tal esto cual. es un, El concepto de cuando empezás a sistema, abrir el el concepto campo, de sistema lo que tiene de bueno, o sea, en la magia se utiliza la idea de los sistemas mágicos, que es que cada sistema es un mundo en sí mismo. Y cuando vos manejás un sistema, te conviene utilizar ese sistema y permanecer en él. ¿Por qué? Porque vos vas a poder asociar dentro de ese sistema todo. Puedo dar millones de ejemplos. Números, con arcanos de tarot, composición de los planetas en el cielo, con ángeles, con notas musicales, con colores, con días de la semana, con estrellas fijas. El sistema te permite que todo lo que vos utilices acá esté relacionado con otras cosas que vos podés, ir si yo puedo, asociándolas, porque están unidas, son vibraciones, son distintas exactamente. expresiones de mismos tonos, ¿no? Entonces, me parece importante esto de rescatar el valor, o sea, pensar el número de la misma manera que pensamos el nombre o las palabras, ¿no? Porque todo esto, ¿de dónde deriva esto de que podamos considerar que cada persona termine pudiendo ser un número en el sentido de puedo yo comprender la dimensión del alma que encarna a partir de determinados números, a partir en especial del valor energético, sagrado, espiritual de la palabra, y en principio no hay nada dentro del ámbito de la palabra que tenga mayor potencia que los nombres de Dios, los nombres propios, y en las criaturas que no tienen nombre propio, el nombre es el nombre genérico, digo perro, digo gato, digo abedul, digo pino, todo esto no es menor, saben ustedes que la tradición dice que estos nombres el creador se lo dio a Adán, Eva, que le ponga un nombre a cada cosa, y ese nombre, vuelvo a decir, entonces finalmente también es un número, ¿no? Y ese número Sí, me va a aparte hablar de la el evolución nombre del mismo. también te liga y te vincula energéticamente a la persona que te nombra, sobre todo cuando te ponen apodos, ¿no? Viste que nosotros tenemos el nombre de nacimiento, pero de pronto tenemos personas con cierta familiaridad alrededor nuestro que nos apodan de determinada manera. Y Sí, yo estuve viendo eso y cuando hice un estudio, porque a mí varias personas me dicen Gaby, algunos me dicen Gavita, otros me dicen Gabrielita, y me fui dando cuenta que ese apodo ligaba bien la vibración del apodo con, llamémosle el amor o el cariño que esa persona te nombra. así Y es tal así es. cual, ¿no? Tenemos el nombre, pero también Sí, tenemos los apodos que también son importantes. sí, que Francisco, y también si se... nosotros Sí, vamos al punto que nos tocaba hoy, porque después vamos a hacer otro que vas a hablar de los planetas y o de los arcanos del tarot. Vamos a tener otro encuentro, estoy segura que lo van a pedir. Pero me gustaría que de pronto pudieras ir haciendo esa correlación del número con el planeta y las características que da esa frecuencia, ¿te parece? perfecto, sí. Las relaciones números-planetas, como lo decodificamos, termina siendo, vuelvo a repetir, 8 para Saturno. O sea, ¿qué Ujú. característica va a tener este 8 si está vinculado con Saturno? Desde el aspecto positivo, eh,
fijeza, determinación, profundidad, madurez, estabilidad, capacidad para generar cosas a largo plazo. Y desde lo negativo, testarudez, parquedad, frialdad, dificultad para relacionarse. Todo planeta, como vuelvo a decir, puede estar polarizado hacia la luz o hacia la oscuridad. El 3 vinculado con Júpiter, Júpiter es el planeta de la abundancia, la generosidad, lo que hoy llamaríamos la persona que es optimista, como un alma bonachona que desparrama para todos lados, ¿no? Esta sería como la característica, la bondad sería la característica más importante de Júpiter. En su aspecto Podría ser la negativo, expansión también, la sí, claro, la abundancia. expansión es el planeta más grande de todos, sí. La abundancia, la prosperidad, la sensación de que, la conciencia de lo bondadoso y de Claro, y de que hay para todos, por ejemplo, ¿no? Lo la negativo de generosidad, Júpiter, ideas claras, ¿no? sí, Todos esos tal cual. conceptos son muy Así es. jupiterianos. Piensen que, por ejemplo, volvemos a la idea de los nombres, por ejemplo, la palabra padre, como está en el Padre Nuestro, sumada da el número de Júpiter, que es Abba, escrito con 2 veces la Bet y 2 veces la Aleph. En su aspecto negativo, su insatisfacción, no querer dejar de expandirse, querer ocupar demasiado espacio. Una Claro. especie de, los antiguos le adjudicaban a cada planeta lo que se llamó los pecados capitales, a Júpiter le corresponde la avaricia y la gula en lo corporal, ¿no? Claro, El por número, contraparte. sí, como la insaciabilidad. El 9 Claro, vinculado con Marte, Marte es el planeta del vigor, la valentía, la potencia, el deseo de modificar la realidad. Y en su aspecto negativo, la ira, el enojo, el rencor, la claro, porque violencia, se la vincula con el ansiedad. impulso también, ¿no? Sí, Entonces, el impulso, sí, sí, el impulso exagerado da esos aspectos negativos de los cuales vos estás hablando. sí. El Sol, vinculado con el 1 y el 4, tiene que ver con el brillo, con la conciencia de sí mismo, con la devoción y la espiritualidad. Piensen que al Sol lo rige Leo, Leo rige al Sol, mejor dicho. Por lo tanto, hay algo ahí vinculado con este soy yo, este es mi lugar, esta es mi persona, autoestima, belleza, armonía. Y lo contrario en su aspecto negativo, que es lo que hoy llamaríamos el egocentrismo, El ¿no? egocentrismo, sí. Sí, sí, El, yo. el sol puede tener que ver también con la confianza, ¿no? Con la Con conciencia. la, con la conciencia de nuestra propia dignidad individual, ¿no? La confianza se la adjudico mucho a Júpiter. La Bien, confianza de yo digo que Júpiter tiene que ver con la confianza tiene que ver con la sensación de que estamos en buenas manos, ¿no? Y esto también tiene que ver obviamente con la fe, ¿no? perfecto. También hay que tener en cuenta que después cada uno va a tener el sol en un signo, ¿no? Pero, o sea, Con cada una persona tiene combinación diferente. una forma distinta de brillar. Francisco, Eh, por qué el sol se le adjudica el uno, pero también se le adjudica el 4? ¿Qué relación bueno, el hay uno, por eso, entre esto que esa dijimos en también, esa combinación? esto que dijimos también del uno como la base de toda, el sol es, su propio nombre quiere decir único, único. En el sol están toda la energía de los demás planetas, pero a su vez, así como la luna está vinculada al 28 por sus 28 días, el 4 está vinculado al recorrido, porque ¿qué es lo que configura el orden de las 4 estaciones? Es el Sol. O sea, este ritmo del 4, como las 4 patas que sostienen el universo, en realidad está vinculado con el Sol, que es lo que genera, al entrar en los 4 signos cardinales, las 4 estaciones vinculadas a su vez con los 4 elementos, ¿no? Entonces ahí Perfecto. está tomado un poco de lo astronómico astrológico. El 6 para Bien. Venus, ¿cuáles serían las características primarias de Venus? La dulzura, la amabilidad, la La mansedumbre, la belleza, belleza. Sí, la suavidad, sí. la Tanto en lo creatividad. masculino como en lo femenino, ¿no? Y
tanto en el hombre como en la mujer, digo. Y luego Venus, en su aspecto negativo, tiene que ver con cierta forma de dejadez. Los antiguos le adjudicaron una palabra que ya no usamos más, que es la palabra lujuria, que tiene que ver con quedar atrapados en nuestros propios caprichos, que no son siempre nuestros deseos, una cierta falta de voluntad, porque es el planeta contrario a Marte, ¿no? Y algo que para mí es muy propio de Venus, aspecto negativo, es la superficialidad. La superficialidad como característica muy propia también de la modernidad. Mercurio, vinculado al número 5, es el planeta mismo que Mercurio, es cuando uno mira el dibujito, que es el círculo con la media luna y la cruz, involucra el Tiene símbolos de todo. todos los demás planetas, sí. Entonces el Claro, planeta mismo, tiene la que luna, el sol y la hace tierra, tiene todo, todo, todo en él, todo en su todo. símbolo. En él todo está mezclado, mixturado, unido. Entonces Mercurio es el planeta de la comunicación, el intercambio, la inteligencia, la palabra, la De la escritura, los claridad. viajes, sí. Y lo contrario que sería, que se vuelve complicado, indeciso, duditativo, enroscado, enredado, todas cosas Sí, muy, muy pero mercuriales. Lo que pasa tiene es que con fama. Mercurio tenemos un problema que es uno de los planetas, todos los planetas en algún momento, desde la Tierra se los ve ir hacia atrás en el zodíaco. O sea, se los ve ir hacia atrás Claro, y el zodíaco retrocede. Dos planetas solos no retrogradan, que son el Sol y la Luna. Pero Mercurio, cuando los planetas son rápidos, como Mercurio, retrogradan muchas veces, rápidamente, o sea, retrogradan, vuelven a avanzar, retrogradan, vuelven a sí, a avanzar. veces dos, No a veces suele hasta durar tres mucho. veces en el año. Claro, y no suele como Saturno, por ejemplo, como retrograda hasta meses haciéndolo. Entonces, Claro, yo lo que les aconsejo es que nos acostumbremos a comprender la dinámica de esa energía porque acontece mucho más de lo que por ahí estamos presentes. Claro, antes no se sí. difundía mucho y la gente no lo seguía el rastro, pero hay que acostumbrarse que Mercurio retrograda mucho, igual que Venus, son los planetas que más retrogradan, más rápidamente retrogradan. Y esto de la Luna que no retrograda, pero la Luna tiene sus 4 fases y su mayor, es la madre cósmica, es él. Todas las energías que descienden del cielo pasan por la luna, para la magia tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que está pasando hoy a nosotros va a llegar dependiendo de la posición de la luna. Claro. Yo digo que es como un gran embudo. Hace como el filtro, El agujerito del embudo es la luna. es la luna. Todo ella va Y como pasando. vos decís, la luna no retrograda, pero en Exactamente. su fase menguante no tiene la Bueno, misma energía que su fase no, las creciente. cuatro Por lo fases, tanto, las cuatro podríamos ahí fases, ver como no, no es una bueno, también, retrogradación, pero podríamos ver como que está menguando, ¿no? sí, que Lo las que está fases, dándonos. sí, por un lado están las fases, por otro lado están las posiciones en el cielo, o sea, en qué signo se encuentra, los ¿En qué aspectos con signo se otros encuentra? planetas. Pero lo primero que podemos tener en cuenta, obviamente, siempre es las fases. Saben que la Claro, luna porque nueva, aparte tener en cuenta que la luna es súper rápida, la luna es la entonces gran da una vuelta. matriz cósmica, la madre cósmica, y la mayor característica tiene que ver con la sensibilidad, la empatía, la emocionabilidad, el poder hacer un espacio para recibir al otro, lo Y ahí estamos materno. hablando que la relacionamos con los números 2 y 7, ¿verdad? 2 y 7. Su aspecto más negativo tendría que ver con muchas veces con el exceso de esto, que podría ser la depresión, la angustia, la fantasía exacerbada. Piensen que en la antigüedad a las personas que tenían delirio se llamaban lunáticos, ¿no? Un aspecto quejoso, húmedo, inclinado a lo melancólico, la tristeza, al sentimiento hay algo ahí como vinculado con lo húmedo, piensen que, por ejemplo, la imagen del arcano la luna como el pozo donde el agua no corre, ¿no? Eh, hay mucho vinculado con la tristeza también con la luna. Y, ¿por qué no? Con la tristeza vinculada con el exceso de sensibilidad.
porque el exceso de sensibilidad no es una virtud del alumno, es un aspecto que hay que rectificar, así como la falta de sensibilidad, ¿no? Una persona que tiene una luna potente es una persona intuitiva, sensible y afectuosa, podríamos decir. Y obviamente con un gran vínculo con lo familiar, con lo materno, desde sí misma o desde la familia heredada. Bueno, Gaby, no los quiero atosigar más. Espero haber hecho algo, esta ensalada de Francisco, números y todo. creo que has dejado mucho conocimiento y sobre todo eh, tu planteo me parece que ha abierto conciencia también, ¿no? Porque bueno, esa era la idea no era tener esta charla para dar una receta, sino justamente para lo que vos hiciste, sembrar conciencia y hacer esa apertura, ¿no? De decir, bueno, a ver, esto es un sistema, esto está todo relacionado, todo tiene que ver con todo de lo que pertenece al sistema, y Así bueno, y es, vamos a moverlo desde ese lugar, ¿no? Con tal cual. respeto, con conciencia y con confianza de que funciona porque son partes de algo que Así, están ahí juntas desde siempre. así, Entonces bueno, así. esta charla me encantó. Francisco, ¿tenés algún curso que estés haciendo ahora Sí, o ya que, empezando que que quieras pasar el sí, aviso? con gusto, el miércoles comenzamos el curso de talismanes, de magia talismánica, que es sobre el diseño y la elaboración de talismanes. Comienza este miércoles, es online, cualquier persona puede solicitar eh, tanto el programa, lo que sea, y se lo enviamos. Bueno, la Y información que necesiten entran a tu cuenta y te la tal piden cual, por tal arroba cual, Francisco Stiglitz. Y tal cual. después, Francisco, lo otro que te quería, bueno, aparte de darte las gracias Lo mismo, infinitas y lo decirte mismo, que Gaby. fue un verdadero placer que aceptaras mi invitación y me siento eh, como honrada, una No, sos persona muy que amable. aprecio tanto, que respeto mucho, que quiero y que siempre fuiste mi maestro, entonces, viste, cuando estoy jupiteriana, sí, expansiva, a puro tres, puro Gaby, tres. yo también Así te agradezco. que bueno, Y podemos hacer otro después. ¿Te comprometés, haremos, Francisco, por para hablar supuesto, hoy hablamos de los planetas, el próximo podés hacer una correlación con los arcanos del tarot, a vos me que se te da tan encantaría, bien, que me se te da tan encantaría. bien todo esto? Bueno, le agradezco a la gente la paciencia de que espero que pude Exactamente, apretar el botón exactamente, correcto. tuvimos un lindo público, Yo te ahora agradezco, lo Gaby, a vos, disfruto. bendición para todas las personas que están compartiendo y también a las personas que me conocen, invitarlos a que participen de tus actividades, que pueden trabajar con vos con confianza y que están en buenas manos. Eso Gracias, es lo gracias, que Francisco. te lo mereces, No Gaby. sé, que tuve buenos maestros, eso es seguro, No, no, eso y es sabes seguro. de lo que haces y sos buena persona y tenés sensibilidad. Así que Sí, bueno, sí. están en Bueno, buenas manos. Muchas muchas gracias gracias, a todos. Francisco. Nos vemos, Bendiciones. nos Nos vemos. vemos. Bendiciones Bendiciones para para todos. todos y gracias a todos por compartir, por estar acá, por acompañarnos todo este rato. Así que bueno, nos vamos yendo. Hasta la Nos vamos. próxima. Hasta la próxima.